¿Alguien puede decirme, está bien, se ve bien? Se escucha bien también, ¿no? Perfecto. Vamos a ver un tema que siempre es actualidad. Siempre nos vamos a enfrentar a las meningitis, ya sea bacterianas, virales, de modo que vamos a tratar de entender de qué se trata esta enfermedad. A ver, ¿por qué es la infección más temida de todas? Esta es la infección que más uno teme. Y es lógico porque la infección está cerca al órgano más importante que tenemos, y delicado además, ¿no? El cerebro. También es frecuente en una etapa donde el niño está desarrollando su cerebro. Y además se presenta igual. Yo, por lo menos en mi vida, he visto más meningitis en eutróficos que en desnutridos. Ya no perdona el estado nutritivo. Ahora, si hablamos cuáles son los agentes causales de esta meningitis, tenemos que ver que hay meningitis bacteriana, meningitis viral, meningitis parasitaria, micótica. Hoy día nos toca a nosotros revisar lo que es la meningitis bacteriana y viral. Siempre tenemos que dividir en grupos etarios a los niños. Los recién nacidos, por ejemplo, tienen un trío de agentes bacterianos que producen infección de toda clase, no solamente meningitis, sepsis, neumonía, artritis. Y los más involucrados en este orden son el estreptococo del grupo B. Recuerdan, en la anterior clase les he enseñado el B, es el más frecuente en neonatología. Esa Galactiae también se llama, es un beta hemolítico. La Escherichia coli es la segunda y la Listeria monocytogenes también. Son situaciones relativamente normales, pero cuando el paciente ha estado mucho tiempo en el hospital o tiene algún otro compromiso al lado, factores de riesgo, puede hacer infección por gérmenes que son más frecuentes dentro de los hospitales, la Klebsiella, la neumonía, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, el enterococo, el estáfilo. Una vez que llega este paciente al mes de edad, deja de ser recién nacido, ¿verdad? Y empieza su etapa de la lactancia, de ser un lactante. Y vean, en esta etapa de 1 a 3 meses todavía pueden primar las mismas bacterias de los neonatos. Pero también hay que pensar en las bacterias como el neumococo y el Haemophilus influenza, que ya son de los lactantes un poco mayores. Y por supuesto otras bacterias como la Klebsiella, Pseudomonas, en casos hasta el estafilococo, en casos de que haya factores de riesgo, ¿no? Pero a partir de los 3 meses en los lactantes, en nuestro medio, diría yo, si el paciente está bien vacunado, es raro ya el neumococo y el Haemophilus influenza, pero siguen siendo los dos agentes más frecuentes. Pero lo van a ver con mucha rareza. El meningococo son 36, 37 años que trabajo como infectólogo pediatra yo en Cochabamba. Y nunca he visto un caso de meningococo acá. En la especialidad, en un año he visto 700 casos en Santiago de Chile. No sé por qué, pero no hay meningococo en nuestro medio. Ha habido casos aislados o que han pretendido ser meningococo, que al final nunca se han comprobado en adultos. Me acuerdo bien de un soldadito ahí de la Uyurina que pensaron que era un meningococo, otro del seguro universitario, me acuerdo, un niño de 7 años, pensaron que podía ser un meningococo, pero al final encontraron otro diplococo gram negativo muy parecido al meningococo, pero no era meningococo. No sé por qué razón, pero en nuestro medio no hay este tipo de bacterias. Con factores de riesgo están involucradas las enterobacterias, los estáfilos y otras bacterias, ¿no? En los preescolares, en los escolares, casi uno ya no piensa en hemófilos. Si yo me veo un niño de 4 años, 5 años y tiene meningitis, lo primero que voy a cubrir es neumococo, porque es el agente más frecuente. Pero si estoy en otro centro, en otra ciudad, en otro país, seguramente también la primera causa va a ser el meningococo antes que el neumococo.
Eso es relativo y depende del lugar donde te encuentres. También con factores de riesgo pueden estar involucradas las enterobacterias, los estáfilos, etcétera, etcétera. Ahora, si se fijan, esos son los 3 gérmenes que producen meningitis en neonatología. El estreptococo del grupo B es gram positivo, ¿no? En cadenas. Esos son los cultivos. La E. coli, en cambio, es un bacilo gram negativo, los cultivos típicos. Y la Listeria monocytogenes es un bacilo gram negativo. Alguna vez, pero en un recién nacido, vamos a ver, puede haber un neumococo también. Puede haber otra bacteria, pero por lo general deberíamos considerar a ellos. En cambio, más allá de esa etapa neonatal, más allá de los 3 meses, el neumococo o estreptococo neumonía, que tiene estas colonias sin agar sangre, y este aspecto en la tinción de Gram, debe ser la causa más frecuente. En otras ciudades, junto al meningococo, Neisseria meningitidis, ¿no? Cocos Gram negativos. Son más o menos así como 2 riñones unidos por uno de los polos. O el Haemophilus influenza, sobre todo cuando no están vacunados. Vean que el Haemophilus es un gram negativo. A veces lo ve como coco, a veces como vacío. Pero llama la atención esta cápsula, ¿no? Esto que ven alrededor de la bacteria es la cápsula. Una cápsula gruesa, el estreptococo o el Haemophilus influenza de tipo B es el más involucrado. Con la vacuna, pero en el hospital vemos un caso por año, a veces ni uno. Ahora, también tenemos que pensar en las meningitis virales, siendo los agentes etiológicos más frecuentes. Uno pregunta, ¿ves? ¿Cuál es el virus que más frecuentemente produce meningitis? Y la respuesta siempre es única. Los herpes virus, me dicen. No, de lejos, el 80% de los casos de meningitis viral está producida por estos enterovirus. Por estos 2, diría yo. Coxsackie A y B y los ecovirus. Con la vacuna, el poliovirus casi ha desaparecido. Y estos par-ecovirus, que antes eran 3 a 5 serotipos de los ecovirus, por eso se llaman par-ecovirus, también son frecuentemente productores, después de ellos, por supuesto. Vean que el herpes tiene su importancia, sobre todo el de origen genital, el herpes simple 2. El herpes simple 1, lo que más produce es encefalitis más que meningitis. La varicela a veces puede complicar, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, todos son herpes virus. El herpes virus 6, el 7. El virus de la parotiditis, cuando no había vacuna para paperas, enfermaban los niños parotiditis. Yo he visto harto todavía. Y de cada 10 paperas, 6 hacían meningitis. Claro, casi ninguno era sintomático, ¿no? O sea, hacíamos una punción lumbar por algún motivo y encontrábamos reacción inflamatoria, pero sin síntomas de meningitis. Pero era muy frecuente. Estos otros virus, los arbovirus, son los que más producen encefalitis. A nosotros nos interesa el de la fiebre amarilla, ahí en el Chapar, en Santa Cruz, en el oriente de Bolivia. El virus de la fiebre hemorrágica, han debido escuchar ustedes. El virus de la encefalitis de San Luis del Nilo, la equina, la de California. No tenemos mucho conocimiento de eso, ¿no? Seguramente les interesa más en aquellos lugares. El virus de la coriomeningitis linfocítica, ese es mundial, se puede presentar en cualquier lugar del mundo. Y han escuchado en la tele incluso, ¿no es cierto?, un niño con rabia en el hospital Viernes, en el hospital Albina Patiño, o pacientes con rabia. Estos hacen una meningoencefalitis sobre todo, mortal, ¿no? Rara vez el virus de la influenza y otros virus, ¿no? Ahora, si ven ustedes de los virus, los enterovirus, por ejemplo, son pequeñitos, tienen 30 nanomicrons de diámetro, en relación a los herpes que pueden tener 200, o los virus de la parotiditis que tienen entre 200 a 300 nanomicrons. Estos virus son los que más frecuentemente producen los enterovirus. Después están los herpes virus y, por historia, el virus de la parotiditis. En trabajos que han hecho a través del mundo, vean, esto es de 1995,
Decíamos, en el primer mes de vida, ¿quiénes están involucrados? Por lo menos en este trabajo, el estreptococo del grupo B, la listeria, y aquí no aparece el Escherichia coli. Eso puede variar. Pero siempre hay a veces neumococos también. En la etapa de la lactancia, en esta etapa hasta aquí. ¿Quiénes son los más fuertemente productores o involucrados? El neumococo aparece. El meningococo. El Haemophilus influenza en los no vacunados. Y también puede haber estreptococo del grupo B, no solamente en los neonatos, pero ese es más propio de los neonatos. Y más allá de la lactancia, sigue siendo el neumococo en los lugares como Chile, Lima, en las ciudades del Brasil, por ejemplo, el meningococo cobra importancia. Después recién está el neumococo. Y en los adultos podríamos decir el neumococo, el meningococo, ¿no? Y a veces aparecen las listerias, sobre todo en las embarazadas, ¿no? Ahora, ¿cómo uno adquiere o por qué adquiere meningitis bacteriana? Esto es bien sencillo. De 4 maneras podemos adquirir meningitis. Porque tenemos un foco infeccioso vecino a las meninges, al cerebro, y se disemina, de ahí se disemina las meninges. O porque sufrimos un trauma de cráneo, lo cual permite la entrada de bacterias desde el conducto auditivo, por ejemplo, o una fractura abierta desde la piel hacia adentro. O si tenemos malformaciones en el sistema nervioso. Imagínense la fosa pinodal. La fosa pinodal es ese huequito que tenemos donde acaba prácticamente los pliegues, ¿no es cierto?, lumbares. A veces eso está comunicado con el conducto vertebral. Entonces puede haber meningitis en las ¿cómo se llaman? Los mielomeningoceles igual. Pero lo más frecuente siempre ha sido la diseminación a partir de la sangre, la diseminación hematórica. Y esto podemos analizarlo. ¿Qué significa diseminación de focos vecinos? Fácil, pues. Una celulitis periorbitaria y peor la orbitaria, la que está más adentro, fácilmente puede llegar al cerebro. Y no solo dar meningitis, sino también puede dar un absceso cerebral, una encefalitis. También una otitis. No se olviden, se puede diseminar hacia las meninges. Una mastoiditis, peor todavía. La mastoides está separada de las meninges por una delgada capa de hueso, ¿no? Por una lámina apenas. La sinusitis, no tanto las sinusitis maxilares, sobre todo las etmoidales estas, o las frontales. Y otros focos vecinos, menos frecuentes, por ejemplo, un absceso aquí en los alvéolos dentarios, un absceso en la cara, que se puede complicar, ¿no?, por diseminación. Traumatismos se referían a las fracturas expuestas del cráneo, fractura de la lámina cribosa, por ejemplo, que permite que haya una comunicación entre la fosa nasal y el cerebro, ¿no? Porque la lámina cribosa es esa pequeña lámina que tenemos que separa aquí en la glabela, ¿no?, que separa el cerebro de la nariz. Una fractura de peñasco, que se fractura el peñasco y puede haber salida de líquido cefalorraquídeo al conducto auditivo, o puede haber ingreso de bacterias del conducto auditivo hacia el cerebro. Y otro tipo de traumas, ¿no? Malformaciones, hace rato decíamos el meningocele, mielomeningocele, la fosa pinodal permeable. Fístulas, a veces hay fístulas que van desde la piel hasta los conductos del sistema nervioso, por donde pueden pasar bacterias. Y esta es la más frecuente, la diseminación hematógena. ¿Qué significa? Que hay bacterias que primero colonizan las mucosas, generalmente la faringe, y de ahí se transportan a la sangre, producen una bacteremia, y de ahí invaden al espacio subaracnoideo, por lo tanto producen inflamación meningia. Esto con el Haemophilus era la ruta más frecuente, con el neumococo sigue siendo, con el meningococo también. En cambio, con el Staphylos siempre era por
comunicación de un espacio donde coloniza el estáfilo con el mismo cerebro, ¿no? Un espacio roto, un espacio, una solución de continuidad entre las dos cavidades. Vean, si nosotros en forma esquemática ponemos aquí la faringe, son las células epiteliales de la faringe, tenemos la sangre, tenemos la barrera hematoencefálica, el endotelio, el tejido conectivo y finalmente el líquido cefalorraquídeo. Una bacteria puede colonizar, producir colonización de la faringe, pero si hay los mecanismos necesarios, como la producción de citoquinas, inflamación, puede penetrar a la sangre y producir bacteremia. Y de ahí, a través de mecanismos que son adhesinas con receptores en el endotelio, pegarse y esto facilitar la entrada hacia el líquido cefalorraquídeo y transformarse en una inflamación de las meninges, ¿no? Esa es la ruta más frecuente. ¿Y qué bacterias están involucradas generalmente ahí? Vean la Neisseria, el meningococo, el Haemophilus influenza, el neumococo, la Escherichia coli, el Streptococo. Todos ellos tienen algo para adherirse al endotelio. Las fimbrias, por ejemplo, en la meningococo, en la Escherichia coli, la fosforilcolina en el Haemophilus y el neumococo, y la proteína de unión a la laminina en el Streptococo del grupo B. Y el endotelio tiene estos receptores para estas adhesinas, el CD46, 48, el receptor para el factor de activación plaquetaria, por ejemplo, la misma laminina, por eso se llama proteína de unión a la laminina. Y el mecanismo de ingreso puede ser diferente también. Si nosotros vemos gráficamente este mecanismo, vamos a ver, este es el líquido cerebroespinal, ¿verdad? Esta es una de las meninges. Y este es el vaso sanguíneo y este es el endotelio y el tejido conectivo. A todo esto se llama barrera hematoencefálica. Entonces la bacteria tiene que atravesar de la sangre hacia la cavidad donde está el líquido cefalorraquídeo. Y las bacterias, decíamos, lo hacen de esta manera. Por ejemplo, el neumococo, la Escherichia coli, el Streptococo del grupo B, lo hacen directamente. Se adhieren a esta célula, penetran y pasan al otro lado. Eso se llama por una ruta transcelular. Pero hay otras bacterias que lo que hacen, por ejemplo, el Haemophilus influenza, hacen esto. Rompen estas uniones del endotelio. Rompen y penetran por ahí. En cambio hay otro, el meningococo, por ejemplo, es más inteligente. El meningococo en la sangre infecta a los macrófagos, a los polimorfonucleares. Y ellos son los que penetran y llevan al meningococo dentro de la cavidad del líquido cefalorraquídeo. Es el mecanismo como el caballo de Troya, ¿no es cierto? Mimetizados penetran ahí y pueden producir infecciones. También, pero los virus tienen su mecanismo para producir una meningitis. Lo más frecuente es esto, acuérdense, con todos los virus, con los ecovirus, con los paraecovirus, los Coxsackie sobre todo. ¿Qué es lo que uno hace? Primero se inocula. ¿Por dónde te infectas con esos virus? Por el aparato respiratorio, por la vía oral. Generalmente el aparato respiratorio para los virus respiratorios y el oral para los enterovirus, ¿verdad? Una vez que ingresan, lo que hacen es replicarse en la nasofaringe o en el tracto gastrointestinal. Se replican aquí y después pasan a la sangre, ¿no? La viremia primaria se llama, o viremia menor. Después de aquí, ¿para qué pasan a la sangre? Para dirigirse a otros órganos que tengan sistemas retículo endotelial bien desarrollados, para poder replicarse, el vaso, el hígado, la médula ósea. Pero a veces de aquí ya, gracias a la infección primaria, la viremia primaria, son capaces de invadir el sistema nervioso central. En cambio, los que no hacen eso, después de replicarse en el sistema retículo endotelial, hacen una viremia secundaria, vuelven a salir a la sangre. Y a partir de aquí recién por la sangre van e invaden el sistema nervioso central.
Ustedes dirán, hay algunos virus que los adquirimos porque nos picó el Aedes aegypti, por ejemplo, los mosquitos. Bueno, si te pica, te produce una inoculación intradérmica parenteral, ¿verdad? Entonces de allá se replica en el sitio de la picadura un poco más profundamente, hay replicación de los virus. Y de ahí pasan a la sangre como si fuera una viremia secundaria y de ahí son capaces de penetrar. Hay algunos virus, los herpes virus, por ejemplo, algunos herpes virus pueden ir directo de la replicación en la nariz, en la faringe, pasar directo al sistema nervioso central. Agarrando un nervio, por ahí se pueden ir hasta arriba. Vean, entonces un poco diferente, ¿no es cierto?, la patogenia de las infecciones bacterianas y de las infecciones virales. ¿Cuál de estas dos entidades vemos más frecuentemente? La meningitis viral, indudablemente. Antes era la bacteriana, porque no había vacuna para hemófilos. En el hospital veíamos 87 meningitis por hemófilos cada año. Y a eso se sumaban unos 20 más por neumococo. Actualmente, ¿cuánto vemos de bacterianas? 1 por año, máximo 2. 1 por neumo, 1 por hemófilos, o a veces ninguno. Pero lo que sí no dejamos de ver son las meningoencefalitis por enterovirus, a veces por varicela. Frecuentemente veo por varicela, que es un herpes virus, ¿no? Entonces vean la importancia que tiene de acuerdo a la época también, o incluso de acuerdo a la edad, ¿no? Ahora, estos virus, ¿cómo pasan? Hemos visto que los virus o las bacterias atraviesan a través de receptores en el endotelio, ¿no es cierto? En cambio, los virus pasan directamente al endotelio dentro de leucocitos migrantes. Se suben a los leucocitos, pasan. O a veces hacen que el mismo endotelio haga pinocitosis de ellos o en forma coloidal los transporte hacia adentro. O dañan el endotelio. Por lo tanto, libremente pueden pasar. O a veces producen una infección de las células endoteliales después de la viremia. O a veces, peor, lo que les decía, a través de un axón, desde la nariz directamente pueden irse hacia el cerebro. El de la rabia, por ejemplo, hace eso. El herpes simple también hace eso. Agarra un axón de una terminación nerviosa y se va directamente hasta el cerebro, ¿no? Son diferentes mecanismos. Ahora, meningitis significa inflamación de las meninges. Y en todo proceso inflamatorio de nuestro organismo están involucradas dos citoquinas, las citoquinas inflamatorias más importantes. Hay varias. La interleucina 1, el factor de necrosis del tumor son los más importantes. Seguramente a fin de año, cuando acaben ustedes quinto, antes de que entren a internado, yo les voy a dar unas clases de fiebre, de interpretación de hemograma, interpretación de reactantes de fase aguda. Ahí vamos a ver qué citoquinas. Aparte de la interleucina 1, factor de necrosis del tumor, está la interleucina 6, está el interferón gamma, interferón alfa, beta, factor neurotrópico ciliar, todos esos. Pero estos son los más importantes, sobre todo con bacterias, estos dos, que también hacen que se produzcan mediadores secundarios. ¿Quién no escuchó hablar de las prostaglandinas, sustancias vasodilatadoras? Los leucotrienos, sustancias atrayentes para leucocitos, sobre todo, tromboxanos, sustancias que focalizan las infecciones, o el factor de activación plaquetaria que activa las plaquetas para que produzca sustancias vasoactivas también, ¿no? A ver, ¿cuál es la fisiopatología? Es bien sencilla la fisiopatología, de lo más sencillo que hay. Y no solamente para meningitis, sino para una artritis podría servir, una osteomielitis, para una neumonía, para todo. ¿Qué pasa cuando uno se infecta por una bacteria gram negativa o gram positiva? Depende, si es gram negativa, esta cuando se rompe, cuando se envejece, cuando dan antibióticos, libera productos que son, sobre todo de los gram negativos,
sus inmunógenos, la endotoxina. En cambio, los gram positivos liberan el ácido lipoteicoico. Son las sustancias más inmunógenas que poseen. Bien, ¿qué pasa cuando dentro del líquido cefalorraquídeo ocurre esta destrucción de bacterias? Porque han invadido y tienen que morir, ¿no? Unas por viejas, otras por cambios de osmolaridad o porque finalmente empiezan un antibiótico. Mueren estas bacterias. Los macrófagos a nivel del sistema nervioso central son los que fagocitan cualquiera de esas sustancias. Se activan y producen esas dos citoquinas inflamatorias. Y estas dos citoquinas inflamatorias activan la fosfolipasa, que hace que el fosfolípido se convierta en ácido araquidónico o factor activador de plaquetas. A partir del ácido araquidónico se puede producir, ustedes saben, ya sea por la ciclooxigenasa o la hipoxigenasa, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos. Estos son vasodilatadores sobre todo, ¿no? Estos son activadores de leucocitos y también son quimioatrayentes, o sea, atraen a los leucocitos, y los tromboxanos, que tienen un papel muy importante también. Y estos atraen entonces neutrófilos, macrófagos, plaquetas. Las plaquetas son activadas por el factor de activación plaquetaria para que produzcan otras sustancias vasoactivas. Y también directamente las dos citoquinas madre producen atracción de estas células y todo eso origina la inflamación. Imagínense si esto dentro de la articulación es lo mismo. De esa manera se produce la inflamación a partir de una bacteria en cualquier lugar del organismo. No solamente es para meningitis, pero ahora estamos llevando meningitis y se produce la inflamación. Había publicaciones, pero esta debe ser de una revista de los años 90, del siglo anterior, de hace 30 años, pero bien ilustrativas. Vean, este es el líquido cefalorraquídeo, le destruye. Estas atraviesan y son capturadas por los macrófagos, los astrocitos, células de la neuroglia que hay en el cerebro. Después de hacer eso, vean, estos macrófagos producen esas citoquinas que les decía. ¿Para qué? Para atraer polimorfos nucleares. Vienen los polimorfos nucleares, se adhieren ahí al endotelio, pero liberan sus productos tóxicos de los gránulos. Ahí van liberando de los gránulos primarios, secundarios, ¿no es cierto? Tantos productos ahí. Y esto daña el endotelio de los vasos y hace que todo sea más permeable. Esa barrera hematoencefálica que era impenetrable, prácticamente ahora se vuelve impenetrable por destrucción, por dilatación de los vasos. Y además, como hay harto leucocito y la infección está aquí, también se produce con sustancias que atraen leucocitos. Son los leucocitos los primeros que van y llegan ahí. ¿Cuáles de los leucocitos en una infección bacteriana? Los neutrófilos. Por aquí también pueden atravesar la proteína. No se olviden, la proteína viene de la sangre y va a líquido cefalorraquídeo. O cuando esto esté inflamado, no puede atravesar la glucosa, más bien sale la glucosa. Por eso es que nosotros en el líquido cefalorraquídeo vamos a ver aumento de leucocitos. A expensa de los polimorfos nucleares en un inicio, siempre aumenta la proteína y disminuye la glucosa. La glucosa no disminuye porque los leucocitos consumen glucosa o las bacterias aquí consumen glucosa. Eso es secundario. Disminuye sobre todo porque no puede atravesar más glucosa a través de un endotelio inflamado. Más bien hay regreso de la glucosa hacia la sangre. Esa es la causa para que baje tanto la glucosa. Y en una meningitis bacteriana, lo primero que ven ustedes es un aumento de leucocitos a expensas de polimorfos nucleares. Se dispara la proteína y la glucosa a veces es indetectable. 0 podemos ver, 0 de glucosa, 5 de glucosa, 10 de glucosa. Baja, pero en forma dramática. Y como todo eso se produce aquí cerquita del cerebro, ¿quién se daña también? Es el cerebro, ¿no es cierto? Y por eso
las secuelas que quedan generalmente son de origen cerebral, que no mejoran mucho porque la célula cerebral, la célula nerviosa no regenera, ¿no? Nosotros podemos regenerar la articulación, el músculo, podemos regenerar la mucosa epitelial a todo nivel, la piel, pero ¿quién puede regenerar las células nerviosas? Sí dicen que hay capacidad de regeneración, pero bien limitada. Entonces, si es un tejido dañado que no puede regenerar células nuevas, con seguridad que puede haber secuelas incluso, dependiendo del grado también de lesión cerebral. Creo que ahí está claro. Bueno, esa es la primera parte de meningitis, ¿no? Cómo se produce, por qué se produce, todo eso. Pero la segunda parte nos corresponde a nosotros cómo nos damos cuenta de que hay meningitis. Hemos hablado de cómo se produce, quiénes lo producen. Entonces la clínica es fundamental. Y para la clínica tienes que considerar algunos factores como la edad, por ejemplo, del paciente. Si el niño es pequeñito, bien difícil que la clínica se manifieste así, tan rica como en niños mayores. Ahora, depende también, hay personas que responden bien a la infección. Hay personas entre ustedes, por ejemplo, que con un resfrío les bota en cama, ¿no es cierto? Les produce fiebre, malestar. Pero a otros no, se resfrían y no pasa nada. Todos somos diferentes. También depende a qué tiempo de evolución, con qué tiempo de evolución estás viendo al paciente. Si ha tenido meningitis anoche, ha empezado su meningitis, me viene hoy día al consultorio, caramba, tengo el riesgo de equivocarme, de no diagnosticar. ¿Por qué? Porque la clínica no va a ser muy maravillosa todavía. Pero si es un niño con meningitis de unos 4, 5 días, loco sería si no diagnostico, ¿no? Porque en esos 3, 4, 5 días los síntomas ya son bastante típicos. También a veces los pacientes que llegan a un hospital es porque ya han recibido antibióticos, que si bien no han apagado el incendio ahí en el cerebro, pero por lo menos han amortiguado. Y la clínica también se hace más difícil, ¿no? El tratamiento previo también puede influir. Y depende también del agente etiológico. El neumo, por ejemplo, es bastante agresivo. Las enterobacterias también producen síntomas más frecuentes. Y nosotros debemos considerar 3 clases de síntomas y signos. Todos aquellos que dependen, toda esa clínica que depende de la respuesta que uno tiene a la inflamación. No solamente a la meningitis, sino a cualquier inflamación de causa infecciosa. La fiebre, por ejemplo, es un signo, o la hipotermia en los menorcitos, la taquipnea, las apneas, la taquicardia, el alterar la conciencia, eso ya va más dirigido al cerebro, pero también alteración de conciencia puede haber en una neumonía, en una osteomielitis, producto de la respuesta a la inflamación, no solamente porque la inflamación está en el cerebro. El colapso periférico, que casi siempre en cualquier infección nos puede llevar a un choque, ¿verdad? O hacen acidosis metabólica, no comen los pacientes, tienen exantemas a veces que nos orienten al diagnóstico, o compromiso de otros órganos. A veces la mamá, bueno, por lo menos en esa época, el que la mamá diga, mi hijo es el mismo desde ayer, nos hacía pensar harto, porque la mamá conoce a su hijo. Por algo nos decía, mi hijo no es el mismo, sobre todo cuando son pequeñitos y no tienen síntomas típicos de meningitis. O la enfermera dice, doctor, este niño algo tiene, pero no sé qué es. No está igual que ayer. Esas eran palabras claves a veces. Vean, si un niño se presenta con signos de inflamación y meningitis, y nosotros vemos estas petequias aquí, esta equimosis en la cara, en el tórax superior, inferior, en el abdomen, en una zona que es endémica para meningococo, esto nos ayuda harto para decir que el agente etiológico es el meningococo. Si además tiene el niño estas aftas en la garganta, en el paladar, a veces en la lengua,
en las palmas, en las plantas. A mí me hace pensar que puede ser un ecovirus, ¿no es cierto? Esto se llamaría enfermedad boca, mano, pie, que puede complicarse con la meningitis. O si tienes solo un rash y hace meningitis, podría ser cualquier ecovirus. A veces tiene este rash en las plantas y en los pies. Solo eso. Y si además tiene meningitis de características virales, puedo sospechar de este tipo 3 de parecovirus, ¿no? Te ayudan. Si viene ahí con las vesículas en todo el cuerpo y tiene meningitis, ¿qué voy a pensar? Que es varicela, pues. Y que el virus de la varicela le está produciendo meningitis. Bien es cierto. O cuando hay el edema migrans se llama, para la enfermedad de Lyme, por ejemplo. Entonces, uno ya tiene una pista, ¿no?, para sospechar. O si tiene esto en los ojos, vesículas, ¿verdad?, que han reventado. Un herpes simple, por ejemplo, podría ser el causante. Entonces hay manifestaciones que no tienen nada que ver con el sistema nervioso todavía, que nos ayudan. Manifestaciones de tipo inflamatorio o las manifestaciones dérmicas, ¿sabes?, que nos ayudan. Pero estos ya se deben a que el paciente, por hipertensión endocraniana debido a la meningitis, puede hacer todos estos síntomas. ¿Qué pasa cuando usted se les hincha el cerebro? Tienen cefalea, ¿no? Si empiezan a vomitar. Si fueran bebitos de 6 meses, 5 meses, la fontanela lo tiene tensa, abombada. Si es muy grave la cosa, hasta puede haber trastornos del pulso, de la presión, de la respiración. Por eso se llaman dependientes de la hipertensión endocraniana y o edema cerebral. Ahora, estos son los más típicos de meningitis. Tener rigidez de nuca te debe hacer sospechar de meningitis. Un Brusinski positivo, Kernin positivo también. Pero también hay otras patologías. Una rigidez de nuca puede haber una neumonía apical. Un signo de Kernin a veces puede haber en muchas enfermedades inflamatorias, ser positivo en una miositis, por ejemplo, igual que el Brusinski. Pero si estás examinando a un niño con sospecha de meningitis, porque además tienes otras cosas que te hagan pensar en meningitis y tienen estos signos de irritación meningia, entonces te ayudan bastante en el diagnóstico. ¿Qué haces cuando has sospechado de meningitis en el niño? Lo correcto es hacer una punción lumbar, que es lo más fácil, ¿no? La punción lumbar es el lugar de donde se saca el líquido cefalorraquídeo. Para eso se hace. Llevas al laboratorio que te lo hagan una investigación de células y una investigación química. Pero también te puede servir para bacteriología, una tinción de Gram, buscar antígenos bacterianos, un látex, por ejemplo, o cultivar para que después salga si es positivo el antibiograma y sepas qué medicamentos son los mejores para ese tipo de bacteria. En este caso, has identificado la bacteria y sabes qué antibiótico le va a pegar. Igual los cultivos para virus también se pueden hacer. Y ahora está de moda, ¿no?, agarrar líquido cefalorraquídeo. Y hay varios kits. Y ahí buscas el RNA o el DNA de muchas. Si es un adenovirus, por ejemplo, buscas el DNA. Si es un enterovirus, un virus de la parotiditis, buscas el RNA que tenga. Lo amplificas, a eso se llama reacción en cadena de polimerasa. E identificas a qué virus corresponde, ¿no? Esto ha facilitado mucho porque en Sudamérica no creo que haya muchos centros, si es que hay alguno, para cultivar virus. Y la serología para virus, que en alguna época era relativamente útil. Hacer en líquido cefalorraquídeo, buscar IgM para herpes, por ejemplo. Salía positivo cuando sospechabas más de que era el herpes. O para varicela. Pero en esta época, casi todo para virus se basa en esto, en el PCR, reacción en cadena de polimerasa. Y para bacterias, en buscar antígenos bacterianos y realizar, por supuesto, la tinción de Gram y el cultivo, ¿no?, que nos va a ofrecer, además, en muchos casos, el antibiograma. Vean, en un recién nacido, cómo es el líquido cefalorraquídeo en relación a un niño ya de más de 3 meses, 2 meses. Los leucocitos son poquitos. En el recién nacido, hasta 30. En los lactantes, 10.
pero no tienen que haber polimorfos nucleares. Los que predominan aquí deberían ser los linfocitos mononucleares. La glucosa más o menos corresponde a 2/3, que es la glicemia en sangre. Y la proteína, vean, el recién nacido tiene más proteína en el líquido que el lactante. Pero si uno de estos niños se infecta con una bacteria, ¿qué esperas? Que suban mucho los leucocitos, a más de 1000. Que predominen, vean, aquí no debería haber polimorfonucleas, aquí debería haber predominio de polimorfonucleas. La glucosa, ya les he dicho, glucosa no entra más al líquido cefalorraquídeo y por lo tanto desciende bien baja. Y la proteína empieza a dispararse. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de la base hematoencefálica ha aumentado y la proteína se eleva, ¿no? Cuando hablas de una meningitis viral, no encuentras tantas células. Generalmente encuentras 300, 200 células. Y de ahí, si has hecho muy temprano, todavía pueden predominar los polimorfonucleares. Pero si haces después de 48 horas, son los mononucleares. Y vea que la mitad, generalmente la glucosa se permanece normal o quizás un poquito más de la mitad de la sérica. Y la proteína casi normal también en líquido cefalorraquídeo. Diferente a una tuberculosis. Una tuberculosis en la parte de células es idéntico a una bacteria, a una viral, ¿verdad? Pero en la parte bioquímica es idéntica a una bacteria, es una mezcla, ¿no? No sirve de harto esto. De pronto entra un paciente con sospecha de meningitis y le hace la punción lumbar y sale turbio ya. Líquido que no es claro, es turbio, ya sospecha de que es bacteria. Además, si es bacteria, te da 3000 leucocitos, 90% de neutrófilos o polimorfonucleares. La glucosa te ha salido 4, 2, y la proteína se eleva a 200, 300, 400, hasta, yo he visto hasta 6000 elevadas. He visto también leucocitos en una bacteriana, 3.600.000 leucocitos. ¿Saben lo que era eso? Su líquido parecía leche condensada, parece decir, así de espeso. Eso es lo que se da. En cambio, en una meningitis viral no hay mucha alteración, a veces es muy poco lo que se altera. En base a eso hace el diagnóstico y además tienes que evaluar también, hacer hemocultivo. Ya les he dicho, la bacteria llega por la sangre generalmente. Cultivar sangre sirve de algo. Si tiene una secreción óptica y ha hecho meningitis, cultivar esa secreción, o de mastoides, o un absceso dentario, cultiva y vas a tener germen probable. Un hemograma te ayuda a no tanto la velocidad de sedimentación, pero sí la potencia reactiva. A todos es importante hacer el stack, tomografía. La ecografía ya no, porque a veces hacen ecografía a niñitos pequeños que tienen fontanela todavía. Y al final siempre decimos, mejor háganle una tomografía. No sé para qué diablos ya pedimos ecografía, si al final vamos a llegar a una tomografía. Y otros exámenes también. Si tu paciente está sangrando, pruebas de coagulación. Si tu paciente tiene sospecha de infección de insuficiencia renal, hazle urea, creatinina, medir los valores de sodio en orina, en sangre. Si tiene problemas hepáticos, por ejemplo, le tendrás que hacer transaminasas, ver el tiempo de protrombina como marcador de suficiencia hepática, ¿no? Todo eso se puede hacer. Y el manejo, que es interesante porque te llega un paciente a ver con meningitis, con signos meningios, signos de hipertensión endocraniana, por supuesto con signos sistémicos, y convulsionando. ¿Qué es lo primero que haces? Tratas la convulsión, por supuesto. Después tratas de que el edema cerebral no aumente, baje el edema cerebral, para que la hipertensión endocraniana ceda y los signos desaparezcan. Usas medidas generales, tanto para que no vuelva a subir la tensión arterial, la presión arterial, ¿no es cierto? Ya vamos a ver. Y recién después piensas en el uso de antibacterianos o antivirales, pensando si es una meningitis bacteriana o viral. Y cuando tienes pacientes al lado de estos pacientes que ya tienen meningitis, que no están vacunados
y son de riesgo, incluso tienes que pensar en hacer profilaxis en ellos, los que han permanecido en contacto con tu paciente en ciertas enfermedades. Lo peor es manejar las complicaciones, eso sí. Ya vamos a ver cuántos se complicaban, cuántos no. Vean, ¿cómo manejas las convulsiones? Cada hospital tiene su protocolo. En mi hospital, por ejemplo, llega un paciente con convulsión, diazepam, 0,3 a 0,5 por kilo endovenoso. En otros hospitales usan fenobarbital de 5 a 10 por vía endovenosa, ¿sí? O la fenitoína, la misma cantidad. Y después pasa a tratamiento de sostén, ¿no? Generalmente se usa el fenobarbital o la fenitoína, dando la misma dosis de ataque, pero para todo el día. No en una sola dosis, ¿no? 2 dosis general. Después, ¿qué haces para mejorar el edema cerebral y bajar la presión intracraneana o endocerebral? Fácil, pues. Si vos estás con edema cerebral después de una farra, te echas, te duele la cabeza, ¿no es cierto? Pero si te sientas o estás semisentado, por gravedad, baja la presión arriba. Entonces, dejarlo al paciente a 45 grados, inclinado a 45 grados, con la cabeza arriba, ayuda. Si está con edema cerebral, hipertensión, no puedes sobrecargarle con líquidos. Tienes que restringir a lo mínimo 80 ml kilo peso día. Pero si estos pacientes a veces llegan con choque más bien, entonces hay que recuperar del choque primero para restringir líquidos. El manitol te sirve para jalar líquidos de la célula cerebral hacia afuera. Se usa los primeros días, 3 días, 4 días, a 0,25 a 1 gramo kilo peso 2 por 4 a 6 dosis. Y la dexametasona, que lo ideal es dar antes que des algún antibiótico, cuando es por Haemophilus influenza y por neumococo. A 0,6 miligramos kilo peso 10 por litro, en 4 dosis durante 4 días. Vamos a ver por qué se da dexametasona. Y si no tienes nada de esto, un diurético también te sirve, el diurético que tienes ahí en la provincia, donde estás manejando una meningitis, por ejemplo. Las meningitis generales todos saben. A un paciente infectado, mantenerle con buena cantidad de calorías, de proteínas. A estos pacientes hay que controlar, hay que monitorizar. Todo tienes que monitorizar de forma continua. La saturación, los signos vitales, el funcionamiento cardíaco, todo absolutamente. En otros lados hasta la presión, no solamente arterial, sino endocraneana les monitorizan. Control de temperatura, eso te sirve para ver si hay complicaciones o no hay complicaciones. Y hacer un balance hídrico, ver cuánto de líquido le estás dando y cuánto está expulsando. Lo lógico es que en un principio sea negativo, ¿no? O sea, que elimine más líquido de lo que estás dando. Con eso disminuyes el edema cerebral y mejoras la hipertensión endocraniana. Pero después también tienes que llegar a un equilibrio, ¿no? Cuando el paciente ya está bien, le estoy dando 100 de líquido y que me elimine 100, listo. La medición del perímetro cefálico, sobre todo en los bebitos, para ver si no están aumentando su edema cerebral, no está aumentando su presión intracraneana o algunas complicaciones adentro, ¿no? Y los antibacterianos es el cuarto punto. Tienes que considerar el espectro, eso es importante. Bueno, en realidad todo es importante. Tiene que tener buen espectro para lo que estás pensando que es. Tiene que atravesar al líquido cefalorraquídeo en un buen porcentaje el antibiótico, desde el plasma líquido. Y tiene que ser bactericida, no sirven los bacteriostáticos. Tiene que matar la bacteria, no solamente inhibir la multiplicación de la bacteria como lo hacen los bacteriostáticos. Que no sea tóxico. El potencial tóxico tienes que ver. De repente es nefrotóxico el antibiótico, hepatotóxico, todo esto tienes que evaluar. Ahí es importante también el costo. Hay antibacterianos tan buenos, pero que cuestan una fortuna, o definitivamente no hay en nuestro medio, ¿no? Entonces, estos 5 aspectos hacen que puedas usar bien los antibacterianos. Dentro de 5 aspectos, más o menos algunos cumplen, los betalactámicos, por ejemplo. En nuestro medio, vean, antes se usaba penicilina, pero actualmente se utiliza la cefotaxima o ceftriaxona. Cuando se trata de pseudomonas, la ceftazidima.
Muchas veces el meropenem y el ertapenem para bacterias gram negativas, gram positivos. Cloranfenicol ha pasado a la historia como la rifampicina, pero en algunas situaciones podría servir cuando no se da con otro antibiótico. La genta, la amicacina, sobre todo en neonatos, se usa para matar las bacterias en sangre, sobre todo los primeros 3-4 días. La amicacina utilizamos nosotros. La banco. Si hay un niño mayor de 1 mes que tiene meningitis y no sabes el germen, es obligatorio dar ceftriaxona con vancomicina para cubrir gram negativos y gram positivos. Además, los dos atraviesan 25% líquido y esto también otro 25%. Das en dosis más altas, por lo tanto compensas lo que no atraviesa en un 100%. Ciprofloxacino a veces en niños no se utiliza tanto, pero a veces no queda otra opción. Cotrimoxazol, por ejemplo, ya ha pasado también a la historia, ¿no? Pero si es un Citrobacter, por ejemplo, el mejor es el cotrimoxazol endovenoso. Hay otros, daptomicina, linezolid, que lastimosamente no siempre disponemos. En un recién nacido, entonces, ¿cómo vas a escoger de acuerdo al espectro? ¿Quién eran los gérmenes que sospechas? Streptococo del grupo B, E. coli y Listeria. Esta combinación cefotaxima más ampicilina. Cefotaxima le va a pegar aquí al Streptococo del grupo B, le va a pegar a la Escherichia coli, pero no a la Listeria. Para eso das la ampicilina, para la Listeria, aunque también le va a hacer bien contra el Streptococo. Antes usábamos ampicilina con alguna aminoglucosa, pero ya no se usa esto. Por ejemplo, gentamicina con ampicilina. La gentamicina era para la E. coli y la ampicilina siempre era para el Streptococo del grupo B y la Listeria. En un lactante es más sencillo, o usa cefotaxima más vancomicina o si no, ceftriaxona más vancomicina, porque tienes que cubrir generalmente a 3 bacterias, a un neumococo, en algunos lugares al meningococo y al Haemophilus influenza. La cefotaxima o ceftriaxona es para cubrir al Haemophilus influenza. Y si es penicilina sensible al neumococo, también, y también para el meningococo. Solo la ceftriaxona podría cubrir a los 3. Un neumo sensible a la penicilina, un meningococo siempre sensible, y un Haemophilus influenza que no produzca beta-lactamasas sofisticadas que anulen a la ceftriaxona. Pero ¿por qué las vancomicina más? Sobre todo para que por ahí el neumococo es resistente a la penicilina y una meningitis no te da chance de equivocaciones. Hace el cultivo del líquido, te sale un neumococo que es sensible a la penicilina, le suspendes la banco. Pero si te dices resistente a la penicilina, le suspendes la cefotaxima y solo das banco. Antes había cloranfenicol, rifampicina, ampicilina más cloranfenicol. Son esquemas antiguos. Pero de otra manera también el objetivo era esto, la cobertura de estas 3 bacterias. En el niño mayor no cambia la cosa, porque solamente tienes que cubrir neumo o meningo, y ni siquiera el hemófilos. La cefotaxima das o la ceftriaxona para el meningococo, y por ahí el neumococo es sensible todavía, porque es una penicilina sensible. Y la banco en el caso de que no sea sensible, ¿no? Hasta ver el antibiograma. Antes teníamos penicilina más cloranfenicol, nada más. ¿Qué tiempo tratas? Depende también del grupo etario, depende de las bacterias. Cuando es streptococo del grupo B, hasta 3 semanas. Listeria, 2 semanas. Las bacterias gram negativas, 21 días, sobre todo los recién nacidos. El neumococo, cada vez menos, hasta 10 días no más, el hemófilo. Y el meningococo cada vez va disminuyendo el tiempo de tratamiento, hasta 7 días. Cuando se trata de virales, tienes algunas opciones. Para los herpes, simple, varicela, Epstein-Barr, el aciclovir. Para el citomegalovirus, ganciclovir. Si fuera influenza, o celtamivir, ¿no es cierto? Ahora, en casos especiales, a los contactos de hemófilos, influenza, meningococo, que no tengan el esquema de vacunas completo, puedes usar rifampicina, 10 miligramos kilo peso 2 cada 12 horas por 3 días, siempre y cuando sean menores de 2 años. Pero la mejor profilaxis siempre es con las vacunas. Vacunarle para neumo, vacunarle para hemófilos, ¿no? Y vacunarle además para varicela, puedes vacunar para sarampión, para parotiditis, que
son gérmenes que pueden producir también meningitis viral. Y las complicaciones, hay complicaciones neurológicas, no neurológicas, mejor dicho, que puede hacer sepsis un paciente, choquearse, una pericarditis, artritis, otro tipo de infecciones. La que nos interesa son las neurológicas. Durante la internación a veces hacen hipertensión endocraniana, edema cerebral o convulsión. O empiezan a hincharse, retienen líquido por el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. O a veces hacen higromas subdurales, se infectan la subdural, empiemas subdurales, o las ventriculitis. Esto generalmente sospechamos porque la fiebre no baja. O ya bajó la fiebre y empieza a aparecer de nuevo con signos de hipertensión. Igual el higroma subdural. O la hidrocefalia, ¿no? Es porque se han obstruido el acueducto de Silvio, por ejemplo. Entonces hay una hidrocefalia no comunicable. Antes veíamos o las neurológicas mediáticas. Te olvidaste ya del niño que tenía meningitis y de pronto en la escuela no aprende. Su comportamiento es malo. Hay alteración de los pares craneales o está sordo el niño. Es lo más frecuente. Hay déficits psicomotrices, no responde físicamente, no aprende, les decía, o hay alteraciones del desarrollo. Y para evitar esto muchas veces se usan los corticoides. ¿Cómo actúan los corticoides? Es el macrófago que producía las dos citoquinas. Nos falta un minuto, no se preocupe. El corticoide cuando das antes de que se rompan las bacterias, evitas que se produzca interleucina 1 y factor de necrosis del tumor. Bloqueas la producción, por lo tanto bloqueas todo esto. Y si das antes de que se rompan las bacterias, antes de dar los antibióticos, el pronóstico es mucho mejor cuando se usa corticoides. La dexametasona. Vean, esto es dramático, ¿no? Tenemos un estudio del 97 al 2000, 105 niños eran con meningitis bacteriana. ¿Cuántos se fueron sanitos? Aparentemente sanos hasta ese momento. 46, 44% de los niños. ¿Cuántos ya se fueron a la casa con sordera, con hidrocefalias? Por lo menos con secuelas, desarrollo psicomotriz alterado, 22. ¿Cuántos solicitaron su alta? Era alto antes, 14%. ¿Y cuántos habían fallecido? 21%, ya 22 pacientes. De estos, ¿cuántos habrán pasado a tener secuelas posteriormente? No sabemos, ¿no? O sea que es una enfermedad que no es muy frecuente y ahora las virales son más frecuentes, pero es una enfermedad con la que se van a topar todavía, ahora, después, con seguridad. Bueno, es el tema, no es difícil el tema, es bien sencillo. Las preguntas generalmente las saco de aquí de la charla para el examen. Y el viernes vamos a ver un tipo de encefalitis que sí deberían saber y deberían aprender lo que es la rabia, porque siempre les van a hacer preguntas, sabiendo que son estudiantes de medicina, el comportamiento de las personas frente a un perro que ha mordido a una persona o frente a un niño que ha sido mordido por un perro, etc. Así que les invito para el día viernes a las 7 de la mañana. ¿Tienen alguna pregunta, por si acaso? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos, chicos. Se les agradece por la asistencia, por la atención. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. A ustedes, a ustedes.